Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis de las fuentes históricas. Hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives, literalmente. Nuestro objetivo es rastrear los orígenes mismos de una de las instituciones más antiguas del mundo occidental, la estructura de la Iglesia cristiana primitiva. Al aplicar el rigor del método histórico crítico e ir directamente a los documentos originales, podemos empezar a quitar las capas de tradiciones posteriores para ver qué estaba pasando realmente en esos primeros años. Así que preparémonos para desempolvar viejos manuscritos y seguir las pistas, sin prejuicios, tal como se presentan. Y esta es precisamente la gran pregunta, el misterio central de nuestra investigación de hoy. O sea, durante siglos nos han contado una narrativa que ubica a una sola figura en la cima de una jerarquía mundial desde el mismísimo día 1. Pero, si somos estrictamente objetivos, ¿respalda la evidencia histórica esta idea de un obispo supremo en el primer siglo? ¿O acaso los datos originales apuntan a un modelo de liderazgo distinto, tal vez más colegiado? Vamos a mantener una mirada muy académica y objetiva mientras analizamos todas las piezas de este rompecabezas. Sección 1. El enigma de la roca. Todo buen trabajo de detectives tiene que empezar en la escena original, ¿cierto? Y para nosotros eso significa ir al texto fundacional más famoso que existe sobre este tema. Aquí tenemos estas palabras súper conocidas del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Literalmente, este único versículo ha sido el pilar principal de la narrativa tradicional de la supremacía romana durante casi 2 milenios. A simple vista, leyéndolo en español, parece una ecuación muy sencilla. Pedro es la roca. Sin embargo, para entender de verdad qué significaban estas palabras en su contexto original, tenemos que ir un poco más profundo que una simple lectura superficial. 2. La evidencia filológica. Y esto ilustra de manera brillante lo precisos que eran los textos antiguos. Para desentrañar este misterio, tenemos que cambiar la lupa de historiador por la de filólogo y examinar el griego original del Nuevo Testamento. Fíjense en esto. En el manuscrito griego hay una diferencia léxica y gramatical que es 100% intencional. A la persona se le da el nombre masculino Petros, que en esa época comúnmente se usaba para describir una piedra pequeña, un guijarro, algo que uno puede levantar y mover fácilmente. Pero por otro lado, la estructura sobre la cual se edifica la iglesia usa el sustantivo femenino Petra, que se refiere a una formación geológica inamovible como un cimiento masivo. O sea, es un juego de palabras fascinante que marca una línea muy clara entre el individuo y el fundamento masivo de la fe. Ahora bien, para ser totalmente imparciales, tenemos que abordar el contraargumento. Hay quienes señalan que Jesús probablemente hablaba en arameo y que habría usado la palabra Kefas para ambas cosas, eliminando esa diferencia de tamaño. Y sí, es un punto válido, pero en el ámbito puramente académico y textual, el documento con el que trabajamos es el texto griego que fue preservado. Si la intención real del autor hubiera sido mostrar que la persona y el cimiento eran exactamente lo mismo, tenía otras palabras a su disposición, como litos, que significa piedra de construcción, pero no lo hizo. El autor eligió deliberadamente mantener esa distinción entre el Petros pequeño y la Petra masiva. Y la cosa se pone aún más clara si ampliamos un poco el panorama hacia el resto de los textos bíblicos. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, el término roca se usa constantemente para referirse a la divinidad, casi nunca a un ser humano. Por ejemplo, Deuteronomio dice directamente que Dios es la roca. Pablo, en Primera de Corintios, escribe de forma literal que la roca espiritual era Cristo. Y en Efesios, vemos que la piedra angular de todo el edificio es Jesús mismo. Todo este contexto nos sugiere fuertemente que esa Petra masiva de la que habla Mateo no es una persona falible, sino la revelación divina, es decir, la confesión de fe de que Jesús es el Mesías. 3. El disenso de los padres. Ahora, lo verdaderamente interesante al observar estos datos es ver qué pensaban los primeros testigos históricos. Hablamos de los primeros grandes pensadores cristianos, los famosos padres de la Iglesia. Existe este mito de que todos ellos estaban de acuerdo, de forma unánime, en que el texto hablaba de una primacía personal. Pero al revisar las fuentes, bueno, la historia es otra. Agustín de Hipona aclaró que la roca era Cristo. Juan Crisóstomo argumentó con mucha fuerza que el fundamento era la fe de esa confesión. Orígenes fue más allá y dijo que las llaves estaban democratizadas para todo creyente que tuviera esa misma fe. Y Jerónimo sostuvo firmemente que Cristo es el único fundamento. En resumen, no existía para nada una lectura monárquica uniforme en esos primeros siglos.
4. Jacobo y la Iglesia Madre. Con estas pistas sobre la mesa, tenemos que reorientar nuestra brújula hacia el este. Para entender de verdad cómo funcionaba el liderazgo al principio, dejemos de mirar a Roma por un momento y enfoquémonos en Jerusalén, el verdadero centro administrativo de la primera comunidad cristiana. Al revisar los registros históricos más tempranos, aparece una figura clave que hoy en día casi ni se menciona: Jacobo el Justo, también conocido como el hermano del Señor. Historiadores antiguos como Clemente de Alejandría o Eusebio documentan que Jacobo fue elegido para presidir la iglesia en Jerusalén, y hasta le daban títulos impresionantes como obispo de obispos. Esto nos indica que la autoridad institucional suprema no estaba en una figura viajera, sino que residía en él y en la iglesia madre de Jerusalén. Y para ver cómo funcionaba este poder en el mundo real, echemos un vistazo al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 14. Cuando la sede en Jerusalén se entera de que la misión en Samaria fue un éxito, el texto dice claramente que enviaron a Pedro y a Juan. Pensemos en esto por un segundo. En cualquier estructura organizativa, antigua o moderna, el que envía tiene autoridad sobre el que es enviado, ¿verdad? El simple hecho de que Pedro fuera despachado como un delegado en una misión nos muestra una clara subordinación a la sede de Jerusalén, una dinámica que no cuadra para nada con alguien que supuestamente tenía poder monárquico absoluto. Otra pista interesantísima nos llega de los escritos de Pablo. Cuando Pablo va a Jerusalén para validar su mensaje, describe a los líderes principales en la carta a los Gálatas y los llama columnas. Pero atención al orden. En la literatura del mundo antiguo, el orden en el que presentas una lista define el rango de importancia. Y Pablo escribe textualmente: Jacobo, y luego Cefas, que es Pedro, y luego Juan. Ese detalle literario, aparentemente menor, ubica a Jacobo en el primer lugar de la jerarquía. Avancemos un poco para ver cómo todo esto construye un patrón histórico súper consistente. Paso 1. En Samaria vimos a Pedro actuando como un delegado. Paso 2. En la visita de Pablo, confirmamos que Jacobo tiene precedencia de rango en la lista oficial. Paso 3. En el concilio más grande de la época, veremos quién tiene la última palabra. Y paso 4. Al final de los viajes de Pablo, sus informes oficiales se entregan exclusivamente a Jacobo y a los ancianos locales. De hecho, a Pedro ni se le menciona en ese momento. Es un patrón bastante claro de dónde estaba el poder real. Y ese tercer paso del patrón, el famoso Concilio de Jerusalén, vale la pena analizarlo más de cerca. Fue sin duda la cumbre político-religiosa más importante del primer siglo. Estaban debatiendo una regla fundamental sobre los gentiles. Hubo muchos testimonios, mucho debate, pero la persona que tomó la palabra para clausurar el evento y dictar la resolución final fue Jacobo. Y lo hizo usando la fuerte expresión griega ego krino, que se traduce como yo juzgo. La carta oficial con las directrices se redactó bajo su mando. Los datos nos muestran, de manera tajante, quién dirigía realmente la iglesia primitiva. 5. El misterio en Roma. Habiendo visto el inmenso peso de Jerusalén, llegamos a la etapa final de nuestro análisis, y esto bien podría llamarse un caso de persona desaparecida en la capital del Imperio Romano. La narrativa tradicional dice que había un papado fundado y gobernando en Roma durante estas primeras décadas. Pero aquí chocamos con un argumento histórico desde el silencio que es verdaderamente ensordecedor. Existen 6 documentos cruciales ligados directamente a la ciudad de Roma, cartas que Pablo escribió hacia allá o desde allí estando preso. Y en todos estos extensos textos, el número de menciones sobre la presencia de Pedro en la ciudad es exactamente 0. Y este silencio pasa de ser curioso a ser algo anómalo cuando revisamos el capítulo 16 de la Carta a los Romanos. En este texto, escrito por ahí del año 57, Pablo se toma el tiempo de mandar saludos personales y súper afectuosos a 28 personas distintas que vivían y trabajaban en Roma. 28. A nivel histórico, resulta totalmente improbable, casi inverosímil, que alguien haga una lista tan meticulosa y se le olvide saludar precisamente al supuesto líder fundador y figura máxima de esa misma comunidad. Las cosas se complican aún más para la narrativa tradicional cuando leemos las últimas cartas de Pablo desde su oscura prisión en Roma.
En la segunda carta a Timoteo, él relata que en el peor momento de su juicio, literalmente nadie lo apoyó y todos lo abandonaron, excepto Lucas. Hay que pensar en el peso histórico de esa frase. Si realmente existía un papa gobernando la iglesia romana en ese preciso instante, esta declaración significaría una ruptura brutal, un abandono total por parte de ese líder, algo que choca de frente con todas las historias posteriores sobre cómo trabajaban juntos en perfecta armonía. Al cruzar todos estos datos y ausencias monumentales en los textos, el consenso académico moderno adopta una postura que eruditos como Michael Gulder llaman visión minimalista. Básicamente, la conclusión es que no existe evidencia contemporánea confiable en el primer siglo que ubique a Pedro liderando la iglesia en la capital del imperio. Toda esa conexión geográfica tan fuerte empieza a formarse y a impulsarse recién a finales del siglo II, apoyada muchísimo en leyendas y textos apócrifos, muchísimo tiempo después de los hechos reales. 6. Un liderazgo colegiado. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es lo que obtenemos al juntar las piezas. Al revisar el griego original, leer a los padres de la Iglesia y analizar la dinámica de poder administrativo del primer siglo, vemos un cuadro súper diferente al mito popular. El cimiento institucional no era un solo hombre, sino una confesión de fe. La sede administrativa real estaba en Jerusalén, bajo el liderazgo de Jacobo. Y sobre todo, era una iglesia que operaba en equipo, de manera colegiada y diversa. Esa estructura piramidal que hoy conocemos, centrada únicamente en Occidente, es una construcción histórica que fue evolucionando con el paso de los siglos. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar nuestra exploración de hoy. Acabamos de ver cómo las fuentes originales y los datos históricos contemporáneos apuntan fuertemente hacia el Oriente, hacia una comunidad diversa en Jerusalén con un modelo de liderazgo compartido. Así que es válido preguntarse, si todo comenzó allí de manera tan fraterna, ¿cómo y por qué el paso de los siglos transformó nuestra visión hasta enfocar todo el poder en una sola ciudad y en una sola persona? Bueno, sin duda ese es un misterio histórico fascinante que dejaremos para otra ocasión.